El libro La Creta prehistórica de R. W. Hutchinson en los tiempos históricos, Creta emerge a menudo como un lugar salvaje e indomable, una cuna montañosa de rebeliones, matanzas y piratería. Sin embargo, en la Edad del Bronce, Creta fue un lugar muy diferente, constituyó el centro del primer poderío naval que se conoce en la historia. Era una tierra donde la gente vivía en paz y con prosperidad en ciudades que carecían de murallas o un pueblo que se enorgullecía de poseer una cultura que nosotros llamamos minoica, comparable ventajosamente con las grandes culturas contemporáneas de Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Egipto. Durante 1,5 milenios, esta cultura, que asociamos con el nombre del legendario rey Minos, continuó sin interrupción, aunque desastres locales como incendios y terremotos afectaron aisladamente algunos sitios. Hacia 1400 AC aconteció en la isla una gran catástrofe de la que no tenemos un registro histórico claro, pero que quedó señalada por el abandono y la destrucción de aldeas y ciudades, de todo lo cual jamás se recobró totalmente la civilización cretense. Los 400 años siguientes se caracterizaron por la decadencia segura de la espléndida civilización minoica. Después surgió en Creta una nueva vida y una nueva cultura, pero ello se debió fundamentalmente a la creación de los colonizadores griegos que se habían establecido allí, y no a los sobrevivientes de la vieja raza minoica. Este resurgimiento decayó hacia el siglo VII a.C. La isla volvió a decaer, un proceso que duró a través de todas las grandes épocas de Atenas y de Esparta. No obstante, la memoria folclórica griega conservó siempre el recuerdo de una edad dorada, cuando el rey Minos gobernaba a Creta, la de las 100 ciudades, y su flota había arrasado con los piratas. El folclore también tomó nota de un gran ingeniero, Dédalo, que trabajó para Minos, y del Minotauro, el monstruoso toro, antropocéfalo al que se le sacrificaban jóvenes atenienses hasta que Teseo lo mató y escapó del laberinto. El elemento histórico en estas leyendas cretenses es tenue por dos razones fundamentales. Primero, aquellos que habitaron Creta durante la mayor parte de la Edad del Bronce hablaban, probablemente, una lengua no griega. Segundo, la destrucción de los establecimientos de la Edad del Bronce en Creta fue mucho más devastadora que la de otros en la zona continental. La Grecia clásica careció de arqueólogos y si un hombre abría una antigua tumba, lo hacía con la esperanza de encontrar oro. De esta suerte, quedaron pocos restos visibles de la cultura minoica. La tierra de Creta, la larga y montañosa isla de Creta forma un peldaño natural entre Europa y África, y entre Europa y Asia. No fue por accidente que esta isla se convirtiera en la transmisora de las influencias culturales del cercano Oriente y constituyera la primera civilización que podemos llamar europea. En los últimos tiempos del Mioceno y del Plioceno, la isla parece haber estado conectada más bien con el Asia Menor. Durante el Pleistoceno, convulsiones geológicas evidentes provocaron el hundimiento de la zona llamada ahora Mar Egeo e hicieron surgir las cordilleras que separaron a Creta. Desde entonces su flora y fauna actuales son europeas, aunque con leves rastros de sus antiguos vínculos. Una de estas reliquias es el agrimi o íbice cretense. Los contactos de Creta con Europa se fortalecieron por el hecho de que casi todos sus puertos están situados en la costa norte, donde un doble cordón de islas la une con tierra griega continental. Al sur, sin embargo, no hay más que aguas profundas y más de 300 kilómetros de mar abierto hasta la costa africana. El gran espinazo calcáreo de la isla incluye las grandes cordilleras de los Montes Blancos, el Ida y la Sitie. Las llanuras costeras y la llanura aluvial de Mesara al sur son de caliza impura y margosa, las tierras más fértiles. La base del terreno consiste en filitas metamórficas, pizarras y esquistos, cubiertas casi siempre por una gran masa de caliza. Las cuevas aparecen tan frecuentemente que fue menester aumentar una palabra al vocabulario antiguo cresfigeton, o sea, refugio cretense. Los sitios minoicos pocas veces se encuentran a más de 100 metros sobre el nivel del mar, lo cual atestigua del poder de la flota minoica. Sin embargo, durante los periodos homérico y geométrico, cuando ya no había una armada y la piratería era la profesión en boga, las aldeas se desplazaron hacia las cañadas altas. Aunque la isla sufre terremotos frecuentes, actualmente el único volcán activo es el de la isla cicládica de Tera Santorino. Los terremotos que ahora acontecen sacuden la isla de norte a sur, y su epicentro está en alguna parte entre Creta y Tera. La destrucción del palacio de Minos en Cenosos muestra evidencias claras de esta actividad sísmica. La isla puede dividirse en valles fértiles, altas mesetas como las Itis desaguadas por fosos naturales Cataboctra,
bosques y la madará o tierra estéril en lo alto de las montañas. El extremo occidental está mejor irrigado. En los montes blancos existen restos de los vastos bosques de cipreses que todavía proporcionaron material a la armada veneciana. Hay solamente un lago, en Creta, el Kurnas, y pocos ríos permanentes. El agua es relativamente escasa. Los recursos minerales incluyen hierro, cobre, yeso, manganeso y lignito, aunque en pequeñas cantidades. En cuanto a la flora, grandes zonas de Creta son improductivos. En la antigüedad, mucho de las actuales tierras baldías deben de haber sido bosques vírgenes. Tanto olivos como viñas se cultivaban en la edad del bronce. La tradición griega atribuía la introducción del olivo cultivado en el Peloponeso al Heracles cretense y el desarrollo de la aceituna atenea, de quien se decía había nacido en Creta. Los cretenses prehistóricos estaban bien provistos de leguminosas, pero para endulzar sus alimentos deben de haber recurrido fundamentalmente a la miel. La edad de piedra. No podemos decir nada definitivo sobre la existencia del hombre en Creta durante la antigua edad de piedra paleolítico. Aunque se han examinado antiguos depósitos de cavernas, no se han descubierto artefactos asociados con los restos fósiles. Parece que el puente de tierra hacia el Asia Menor ya se había hundido cuando los primeros cretenses llegaron en botes de isla en isla por la ruta de Cárpatos y Casos. Los primeros colonos del Neolítico en Creta no pueden haber llegado después de 3000 a.C., probablemente antes. Evans ya se había percatado de los elementos anatólicos de Creta, como las mazas de piedra y las figurillas en cuclillas que parecían indicar el culto de una gran diosa madre como la de Anatolia. Aparte de un sitio incierto, dependemos, para nuestro conocimiento del Neolítico temprano y medio, enteramente del sitio del Palacio de Minos en Cenosos. La cerámica de estos depósitos estaba muy bien hecha, bien mezclada y templada con yeso en polvo, pero cocida irregularmente, tal vez en un horno a la intemperie. La superficie estaba habitualmente muy bruñida. La forma más común era una vasija muy alta para almacenamiento. El período neolítico temprano II se caracterizó por una mejor cocción y la desaparición de ornamentos plásticos. La decoración recortada con incisiones era común, con diseños de ciza, ajedrezados y líneas orladas. En el neolítico medio apareció una tendencia creciente a dejar sin pulir los trabajos más corrientes. La ornamentación mediante trazos ondulantes, ejecutada con un instrumento pulidor pesado, se hizo común. En Cenosos la gente debe haber vivido en casas de adobe, aunque una gran proporción, sin duda, vivía en cavernas. Se encuentran hojas y puntas de lanza de obsidiana, probablemente importada de Melos. Alfileres y agujas de hueso testifican la existencia del trabajo de uso y de tejidos. Solo a fines del período neolítico empezamos a formarnos una idea del aspecto de una aldea cretense. Ya se manifiesta el principio básico o la falta de principio característico de la arquitectura minoica, la arquitectura aglutinante. El dueño, después de construir un cuarto rectangular, añadía otros de diferentes tamaños y formas a medida que se presentaba la necesidad. El plano resultante era irregular, dando la impresión de un crecimiento celular orgánico. Las casas del Neolítico, tardío descubiertas en Cenosos, ilustran esta arquitectura. Tenían hogares fijos, comodidad que desapareció en la edad del bronce, cuando se dependía de braseros movibles. La cerámica del Neolítico tardío se cocía generalmente con un rojo de ladrillo uniforme, lo cual entraña el empleo de un horno. La cerámica era menos porosa, de modo que el bruñido no era necesario. En cuanto a las artes plásticas, los cretenses prehistóricos no crearon escultura monumental, pero desplegaron gran habilidad para modelar y tallar en miniatura. Encontramos estatuillas de arcilla en forma de figuras femeninas en cuclillas o de animales, vacas, ovejas, perros. Las figurillas humanas siguen siendo mujeres acurrucadas con un crecimiento de la región lumbar y los muslos tan grande que Evans las llamó esteatopicias, aunque probablemente solo representaban mujeres muy gordas, símbolo de abundancia. La figurilla de Giamalakis del Neolítico tardío es la más hermosa, está acurlillada con la pierna izquierda cruzada sobre la derecha, revelando la postura de los ídolos en forma de violín. Evans vio en ellas pruebas del culto a la gran diosa madre, pueblos, lenguas y escrituras. El término pueblo minoico simplemente indica el pueblo que vivió en Creta durante la edad del bronce. Tenemos prueba de que, cuando menos, se hablaba una lengua no helénica. Evans puso de manifiesto el número de lugares aparentemente no helénicos en Grecia y Asia Menor con las terminaciones en sos, N2 o N2 cenosos,
Tirisos, Festos, Corinto, Tirinto. Los antiguos griegos mismos estaban conscientes de que Creta había estado ocupada por diversas naciones. Un famoso pasaje de la Odisea alude a esta mezcla. Allí, aqueos y eteocretenses de gran corazón y sidonios y dorios en sus 3 tribus y los divinos pelasgos. El único pueblo de habla no griega que podemos identificar son los eteocretenses, verdaderos cretenses, quienes mantuvieron su identidad y lengua hasta los tiempos romanos. Sobreviven inscripciones fragmentarias de presos y dreros, escritas en caracteres griegos pero en una lengua desconocida que debe ser eteocretense. En cuanto a las características raciales, cuando comenzó la Edad del Bronce, la gran masa de la población pertenecía a la raza mediterránea de estructura ósea liviana, estatura mediana, pelo y ojos oscuros, y cráneo dolicocéfalo largo. Sin embargo, la mayoría de los cretenses modernos son mesocéfalos cráneo medio, mientras que los griegos de tierra firme son braquicéfalos cabeza ancha. A principios de la Edad del Bronce, un segundo elemento racial, el taurico armenoide, más alto y braquicéfalo, empezó a entrar en Creta. Los datos craneanos indican que si bien el período minoico temprano estaba caracterizado por un promedio de cráneos largos, también estaba presente una minoría de cráneos anchos. El promedio no braquicefálico de los cráneos del Minoico tardío III sugiere la llegada de un nuevo elemento a la población, probablemente aqueos más que dorios. Respecto a las escrituras, no es sino hasta el Minoico temprano III que empezamos a desarrollar una escritura jeroglífica propia que tomó algunos símbolos de Egipto pero resultó una creación independiente. En el Minoico medio encontramos numerosos sellos con inscripciones jeroglíficas, escritura jeroglífica A y B. Los jeroglíficos eran dibujos reconocibles: un hombre, un barco, un ojo, una jarra, la cabeza de una res, un arado. En cenosos, los sellos con jeroglíficos B empiezan en el Minoico medio II. En las inscripciones de arcilla, los dibujos fueron haciéndose menos naturalistas y más esquemáticos, señal de que estaban dejando de tener un valor ideográfico y empezaban a representar sonidos. La escritura se iba transformando en silabario. El disco de Festos es una anomalina. Es un tosco disco circular de arcilla impreso por ambos lados con un texto jeroglífico en espiral. Antes de cocerlo, se descubrió en un depósito del Minoico medio III. Evans consideró que podría haber sido manufacturado en el Asia Menor sudoccidental, señalando paralelos entre la cabeza emplumada y los filisteos y la casa de madera y las tumbas licias. Hay 241 signos, pero solo 45 diferentes. Sigue siendo un misterio. Hacia 1600, hace los escribas empleaban la escritura lineal A, derivada de los jeroglíficos. Las recientes excavaciones de Levi en Festos han revelado que la lineal A se había formado ya allí, acaso un par de siglos antes que en Cenosos, antes de 1850 ACES. Parece haber sido una invención de Festos. Las tabletas existentes consisten casi enteramente en documentos mercantiles o cuentas. En Cenosos, y solo en Cenosos, la lineal A fue sustituida alrededor de 1450 AC por otra, la escritura lineal B. Esta nueva escritura contenía signos adoptados de la A, pero suplementados. La pregunta era: ¿pretendían las dos escrituras transcribir la misma lengua? El primer paso verdadero hacia el desciframiento lo dio Alice Cover. Michael Ventris, basándose en el trabajo de Cover y en la suposición de que se trataba de un silabario, construyó un cuadro experimental de valores silábicos. Logró transliterar los nombres de 5 ciudades cretenses: Annisos, Cenosos, Tilisos, Festos y Lictos. El resultado fue que Ventris y John Chadwick probaron que la lengua de la lineal B era una forma arcaica de griego, el micénico. Esto tuvo implicaciones revolucionarias y significaba que los aqueos griegos micénicos habían establecido una dinastía en Cenosos desde 1450 AC aproximadamente, antes de la destrucción final del palacio. La escritura lineal A, sin embargo, que transcribía la lengua minoica original, sigue sin descifrar. El pueblo minoico utilizó un sistema matemático decimal con símbolos para unidades, decenas, centenas y millares, similar al egipcio. Marina, comercio y comunicaciones. Los primeros colonizadores neolíticos deben de haber llegado por mar en canoas excavadas en troncos de ciprés. Un modelo de arcilla de modos minoico temprano ilustra este tipo. Para el tráfico interislas se requería algo más largo, como las embarcaciones alargadas representadas en las sartenes cicládicas. Hacia 2000 la C encontramos sellos minoicos con representaciones de grandes navíos para travesía marítima. Aún conservan la alta proa y la popa baja de los barcos cicládicos, pero ahora tienen un mástil central con vela cuadrada
como los barcos marítimos de Egipto tipo barco de Biblos. Los barcos minoicos no eran serviles imitaciones, su alta proa los distinguía de los egipcios. Debido a los vientos setesios del norte del verano, los antiguos barcos mercantes solían plegarse a una ruta circular hacia el sur desde Creta hasta Egipto, subiendo por la costa de Palestina y Siria, a través de Chipre y de regreso por el Dodecaneso. La tradición de la talasocracia minoica de Tucídides, donde Minos suprimió la piratería caria, se refiere probablemente a esta época. Los puertos minoicos estaban ubicados a menudo sobre promontorios que formaban una bahía a cada lado, permitiendo anclar según el viento a Misos. Modos. El comercio directo con Egipto parece haber sido débil durante el minoico temprano, llegando muchas influencias indirectamente a través de Siria. No es sino hasta la dinastía 12 minoico medio que encontramos cerámica minoica camares en Egipto, Araga, Lau y Siria, Biblos, Ugarit, a cambio sellos cilíndricos de Babilonia, época de Amurabillear, Creta. El minoico tardío y a 1580-1550 hace. Fue la época en que las pinturas de tumbas egipcias como la de Senmut, arquitecto de Hatshepsut, describen a extranjeros en traje minoico, los Keftiu, que traen tributo en forma de vasos, embudos y ritones vasos de libación. Las formas de los vasos son inequívocamente minoicas. En la tumba posterior de Rasmillecer, 1450 hacer, los Keftiu aún aparecen, pero su apariencia es menos minoica, quizás reflejando la creciente influencia micénica en Cenosos. El comercio con las Cícladas fue intenso. Creta importaba obsidiana de Melos. En el minoico medio, las influencias cretenses se hicieron dominantes en Filacopí, Melos y Tera, donde se hallaron frescos de estilo minoico como el de los peces voladores y una escritura local lineal. El comercio con Occidente, Sicilia, Malta, Lipari fue más limitado y parece haber estado mayormente en manos micénicas, aunque la leyenda de Minos persiguiendo a Dédalo hasta Sicilia sugiere una conexión minoica. El transporte terrestre en Creta era difícil. Un modelo de arcilla de Palecastro minoico medio y ilustra una carreta de bueyes con ruedas sólidas. Los asnos domésticos se usaban como animales de carga. El carro de guerra con ruedas de rayos fue una introducción tardía. La representación más temprana está en Micenasces, 1550 hacer. Parece haber sido introducido en Creta en el minoico tardío 2 Ces, 1450 Ces, por la dinastía micénica, junto con el caballo de sangre árabe visto en los frescos. Los minoicos también emplearon literas abiertas o sillas de manos, como lo muestra un modelo del santuario de la Paloma en Cenosos. El arte minoico. El arte minoico difiere considerablemente de sus contemporáneos. El arte neolítico había sido severamente abstracto. El arte minoico de la Edad del Bronce, en cambio, se deleita en el naturalismo, el movimiento y la vida. Su principio estético clave, identificado por Matz, es la torsión, un sentido de movimiento giratorio o retorcido que evita la simetría estática y fluye a través de la superficie. Se ha sugerido Snigder que los minoicos eran un pueblo idético, capaz de retener visiones mentales vívidas casi fotográficas y proyectarlas en su arte. Esto explicaría la asombrosa precisión de los animales en galope volador o el naturalismo instantáneo del fresco del gato de Agia Dríada, que captura la esencia del movimiento felino mejor que el arte egipcio, más preciso pero estático. Sin embargo, el arte minoico también usa convencionalismos, como el fondo rocoso estilizado o los colores distintivos para hombres rojo y mujeres blanco, tomados de Egipto. La policromía alcanzó su apogeo en el minoico medio y ve con diseños en blanco y naranja sobre el fondo oscuro. También fue popular el estilo o arbotinó tiras de arcilla aplicadas en la escultura de bulto. El minoico medio produjo pocas obras maestras sobrevivientes, salvo por las figurillas de los santuarios de cumbre como Pechofa y los exquisitos sellos en piedras duras, ágata, cristal de roca, que se volvieron naturalistas una vez que la escritura lineal los liberó de su función puramente utilitaria. El período minoico temprano Cer, 2500-2000 Acer. Este período marca la transición del Neolítico a la Edad del Bronce, impulsada por pequeñas infiltraciones de inmigrantes, aunque Doro Levi cuestionó su existencia debido a la escasez de hallazgos en Festos, sitios en la Creta oriental Motlos, Basiliki y la Mesara muestran estratos claros. El minoico temprano y Eremei no fue una cultura unificada. En Cenosos y Festos persistió una cerámica subneolítica bruñida. En otros lugares aparecieron influencias cicládicas, cerámica de Pirgos,
similar a la de pelos en melos y anatólicas jarras con pico y decoración oscura sobre clara. El minoico temprano 2LM2 vio el desarrollo de esta cultura. El refugio rupestre de Cali Castelli reveló cerámica de eris, ahumada cálices tipo arcalocori y cerámica pintada con simples diseños rectilíneos, ambas mostrando fuertes afinidades anatólicas. La cerámica más distintiva de este período es la cerámica de Basiliki M2B, originaria del este de Creta. Se caracteriza por un recubrimiento de pintura roja deliberadamente manchada de negro durante la cocción. La casa de la colina en Basiliki de este período es un palacete prototipo orientado con sus esquinas a los puntos cardinales, una práctica mesopotámica y con una arquitectura aglutinante. La cultura más distintiva del minoico temprano fue la de la llanura de Mesara. Aquí, en lugar de osarios tipo casa como en Palecastro, el método de entierro comunal era el tolostumba circular. Estas tumbas, como las de Platanos y Cumasa, eran grandes estructuras sobre el suelo, probablemente con techos planos de madera, no bóvedas de piedra. Sirvieron a clanes enteros durante cientos de años el M2 a MMI. Las tumbas de Mesara y las del puerto oriental de Mochlos produjeron la joyería más rica del período Diedemas. Cadenas y pendientes de oro, a menudo mostrando granulación. También revelaron la maestría minoica en tallar vasijas de piedra, estetita, brecha, mármol, una habilidad probablemente influenciada por Egipto. Los sellos de marfil importado de Siria de Mesara muestran leones, monos y barcos. El minoico temprano 3, el N3, fue un breve periodo de transición C, 2100-2000 AC, que vio el declive del este y el ascenso de los sitios centrales, cenosos y festos. La cerámica característica es la de claro sobre oscuro, diseños en blanco mate sobre un baño negro. El periodo minoico medio C, 2000-1550 AC. A principios del segundo milenio AC, Creta experimentó una revolución urbana. La prosperidad de las aldeas del minoico temprano dio paso a una cultura urbana refinada, centrada en grandes palacios. El poder se consolidó en Cenosos y Malia en el norte y Festos en la Mesara. Estos primeros palacios MMI-2 no eran fortalezas militares, sino centros administrativos, religiosos y de almacenamiento, abiertos y expansivos. Su plano estaba dominado por un gran patio central rectangular. En Cenosos, el primer palacio se construyó nivelando la cima de la colina neolítica. Consistía en bloques aislados insulares alrededor del patio. Tenía un gran torreón del norte con esquinas redondeadas y mazmorras sótanos. Las salas ceremoniales y las criptas de pilares al oeste del patio ya estaban establecidas en este primer plano. En Malia el palacio parece haber sido planeado como una unidad desde el principio, no como bloques aislados. Tenía talleres para talladores de marfil y metalurgos, un tesoro de armas ceremoniales, incluida una espada con pomo de cristal de roca y un asa de batalla de esquisto en forma de leopardo, se encontró allí. En Festos, las recientes excavaciones de Levi revelaron que el palacio más antiguo era mucho más extenso de lo que se pensaba, con 3 fases constructivas. Poseía una zona teatral y una capilla triple. Este primer período palacial produjo la cerámica minoica más famosa, la cerámica de Camares MM2. Es una cerámica polícroma, a menudo de cáscara de huevo por su delgadez, con diseños curvilíneos, espirales y rosetas en rojo, naranja y blanco brillante sobre un fondo negro lustroso. El principio de torsión domina los diseños. Alrededor de 1700 AC este primer período palacial terminó abruptamente en una catástrofe simultánea en Cenosos, Festos y Malia, casi con seguridad un terremoto devastador. La reconstrucción fue inmediata, dando inicio al segundo período palacial minoico medio 3, 1700-1550 AC. Los palacios se reconstruyeron de forma más grandiosa y unificada. En Cenosos las insulae se unieron, se construyó el viaducto sur, el perímetro teatral al noroeste y la magnífica ala doméstica al este del patio. Esta ala, construida en terrazas por la ladera, albergaba la gran escalera, el salón de las hachas dobles, sala del trono doméstica y el mégaron de la reina, con sus baños y un sofisticado sistema de drenaje. Los pozos de luz se convirtieron en un rasgo arquitectónico clave para iluminar los interiores laberínticos. Este período vio el auge de los frescos. El recolector de azafrán, un mono azul, es de los más antiguos. Le siguieron los frescos en miniatura, que mostraban multitudes en ceremonias públicas, y los primeros frescos en bajorrelieve como el del toro embistiendo. La industria del vidriado loza fina también floreció en Cenosos,
produciendo las famosas figurillas de la diosa de las serpientes y el mosaico de la ciudad. Este segundo período palacial MM3 terminó con otro desastre sísmico alrededor de 1570 AC evidenciado en Cenosos por la casa de los bloques caídos. La religión minoica. Los habitantes clásicos de Creta heredaron muchas creencias minoicas. La más notable fue la del Zeus cretense, Belcanos. A diferencia del Zeus helénico, este dios había nacido en Creta en una cueva, ya sea la de Sicroendicte o la del monte Ida. Había vivido, y para blasfemia de los griegos, había muerto y sido enterrado allí. Probablemente era un dios de la vegetación que moría y renacía anualmente. Sus asistentes eran los curetes, quienes ejecutaban danzas guerreras armadas. Sin embargo, las representaciones glípticas minoicas sugieren que las diosas eran mucho más importantes que los dioses. La religión minoica parece centrarse en una gran diosa de la naturaleza, adorada bajo diversos aspectos. El aspecto más prominente era la diosa de las serpientes, encontrada en los repositorios del templo de Cenosos. Representa el culto doméstico u hogareño. La serpiente era el genio guardián de la casa, una creencia que persistió en Grecia asociada con Atenea Polias. Otro aspecto era la señora de las bestias Podnia Terón, una diosa cazadora similar a Artemisa, a menudo mostrada en sellos flanqueada por leones como en el famoso sellaje de la madre de la montaña de Cenosos, aunque este es probablemente micénico o asociada con su ave sagrada, la paloma. Arial a la muy santa era probablemente su título cultual. El señor de los animales masculino existe, pero es una figura juvenil secundaria, a menudo domando leones o grifos. Un rasgo peculiar fue el culto al árbol y al pilar. Evans lo identificó como fundamental. Árboles sagrados dentro de recintos y pilares en criptas palaciegas como en Cenosos y Malia eran objetos de veneración, a menudo ungidos o recibiendo libaciones y frecuentemente marcados con el hacha doble labris. El hacha doble era el símbolo religioso preeminente asociado con la diosa, no con un dios del trueno. Probablemente era el hacha sacrificial usada en el culto al toro. Los cuernos de la consagración, que adornaban altares y tejados de santuarios, derivan casi con certeza de los cuernos del toro sagrado. Los lugares de culto no eran templos públicos al estilo griego, sino santuarios en cumbres o lugares altos y uptas, pechofa donde se hacían fogatas y se dejaban ofrendas votivas, figurillas de arcilla de humanos, animales y miembros del cuerpo pidiendo sanación. Santuarios en cuevas o lugares oscuros de culto sicro, camares amnisos, Arcalocori. La cueva de Ilitia en Amnisos era para los partos, a la de Arcalocori era para un dios de la guerra. Capillas domésticas de pequeñas habitaciones dentro de los palacios y villas, a menudo con criptas de pilares o bancos para las imágenes. El culto a los muertos era importante. En Mesara, los toloi comunales recibieron entierros durante 1000 años. En otras partes se usaban pitoi grandes jarras o larnaques féretros de arcilla, a menudo con forma de cofres. La cremación era casi inexistente. El sarcófago de Asia Tríada LM3 muestra una compleja ceremonia funeraria con libaciones, música y sacrificio de un toro, vida social y economía. La sociedad minoica parece haber sido gregaria, viviendo en aldeas y ciudades centrífugas alrededor de un edificio central sin murallas defensivas. La prominencia de las diosas y la posible supervivencia de leyes matrilineales como en Gortina sugieren que la sucesión pudo haber pasado por la línea femenina. El poder estaba en manos de un rey sacerdote, el Minos, quien renovaba su poder cada 8 años, un ciclo lunar solar en comunión con el dios toro. La economía aldeana se basaba en el trigo, la cebada, las legumbres, la vid y fundamentalmente el olivo, cuyo aceite era la principal exportación. El ganado incluía bueyes tanto de cuernos cortos como el grambos primigenios para los juegos, ovejas, cabras y cerdos. La caza, íbices, cabalires y la pesca con anzuelos de bronce y arpones complementaban la dieta. Las industrias suntuarias concentradas en los palacios eran avanzadas. Los lapidarios cortaban gemas, los orfebres trabajaban el oro importado de Nubia Egipto, los talladores trabajaban el marfil de Siria y los metalurgos fundían bronce, cobre de Crisocamino o Chipre, estaño de Crisa o más lejos. La cerámica era una industria masiva como se ve en la ciudad de Gurnia. Las armas minoicas evolucionaron desde la daga de cobre triangular EM2 a la daga larga de bronce en M3 y finalmente al largo estoque de esgrimista con vena central MM3 LMI, un arma de parada, no de corre. El escudo defensivo era el grande, en forma de 8 o de torre, hecho de piel de buey sobre un marco de madera. El casco de colmillos de jabalín era más común en el continente,
pero se conocía en Creta. La música era central, el arpa triangular trigonón, la lira de 7, cuerdas vista en jeroglíficos y la doble flauta vista en el sarcófago de Agia Triada eran los instrumentos principales. La danza era ritual, como la danza de la grulla Geranos que Homero atribuía a Ariadna. El deporte principal era el pugilato con guantes y sobre todo la taurocataxia o salto del toro. Este peligroso deporte ritual, practicado por jóvenes de ambos sexos, consistía en agarrar los cuernos del toro en plena embestida, dar una voltereta sobre su lomo y caer de pie detrás de él, el ocaso y la caída. El período minoico tardío, el EM comienza tras el terremoto de Cer, 1570 AC. El LMI a 1550-1500 AC fue el apogeo del poderío minoico. Se construyeron las grandes villas, la Villa Real, el pequeño palacio en Cenosos o la villa de Amnisos o el Nirujani Agia Triada. Los frescos naturalistas alcanzaron su cenit, los lirios de Amnisos, el fresco del gato de Agia Triada, el fresco del toreador de Cenosos, el LM IB 1500-1450 AC. Dio el desarrollo del estilo marino en la cerámica, con pulpos, delfines y algas cubriendo las vasijas. Alrededor de 1450 AC. El EM2 ocurre la gran divergencia. Mientras el resto de Creta continúa con la cultura LMIB, en Cenosos aparece un nuevo orden. La burocracia adopta la escritura lineal B griego. El arte, el estilo, palaciego, se vuelve más rígido, formal y tectónico. El salón del trono, con sus grifos heráldicos, es reconstruido. Esto es evidencia casi segura de que una dinastía queamicénica de habla griega había tomado el control de Cenosos, gobernando sobre una población minoica. Alrededor de 1400 AC, final del EM2, sobrevino el desastre final e irreversible. Todos los centros palaciegos y villas de Creta Cenosos, Festos, Agia Triada, Malia, Gurnia, Xira, Zacros, Nirujani fueron destruidos violenta y simultáneamente por el fuego. La civilización minoica, como entidad coherente, cesó de existir. Las causas de esta destrucción total son el mayor misterio de la prehistoria egea. Las teorías principales son rebelión interna, una sublevación masiva de la población nativa minoica contra sus nuevos amos micénicos en Cenosos; invasión externa, una invasión concertada por otros micénicos desde el continente, que celosos del poder de Cenosos, decidieron arrasar toda la isla; desastre natural, la teoría de Marinatos o la cataclísmica erupción del volcán de Tera Santorino, a solo 100 km al norte. Esta explosión, mucho mayor que la del Krakatoa, habría enterrado la Creta oriental en ceniza, mientras que los tsunamis gigantescos de 30 metros o más habrían aniquilado todos los puertos y ciudades costeras del norte Amnisos, Malia, Gurnia, Sira. Los terremotos y los incendios resultantes habrían destruido los sitios del interior como Cenosos. Probablemente fue una combinación. El desastre natural de Terad debilitó fatalmente la infraestructura minoica, permitiendo a los micénicos del continente tomar el control total. El período siguiente, minoico tardío 3, LM3, 1400-1100 AC, es el de la reocupación. Creta se convirtió en una provincia cultural del imperio micénico centrada en el continente. Algunos minoicos regresaron a los sitios destruidos, construyendo capillas humildes como la capilla de las hachas dobles en Cenosos entre las ruinas. El arte se volvió decadente, un estilo cerrado que aborrecía los espacios vacíos. El único gran arte de este período es el sarcófago de Agia Triada, que muestra una mezcla de ritual minoico y estilo micénico. La colonización doria y el crepúsculo, hacia 1200, hace el propio mundo micénico colapsó bajo la presión de las migraciones de los pueblos del mar. En el vacío de poder que siguió, llegó la última ola de invasores helénicos o los dorios, un pueblo rústico de habla griega procedente del norte. La tradición griega sitúa su llegada a Creta una generación después de su conquista del Peloponeso Ces. 1100 AC, ocuparon las llanuras centrales, fundando las ciudades-estado clásicas Cenosos dórico, Bortina, Litos, los habitantes nativos los eteocretenses y los refugiados minoicos micénicos huyeron a las montañas, fundando ciudades de refugio en lugares casi inaccesibles como Carfi en la Siti y Brocastro. En estos sitios altos mantuvieron una cultura subminoica, preservando los cultos de la diosa del hogar y los ritos funerarios minoicos hasta bien entrada la edad del hierro Ces. 950 AC. La Creta de la edad del hierro temprana, protogeométrica, 970-850 AC. Fue un periodo de pobreza y aislamiento
con influencias contradictorias de Atenas, estilo geométrico y Chipre trípodes de bronce. Alrededor de 800-700 hacer, Creta experimentó un breve pero brillante renacimiento del período orientalizante. El contacto renovado con Fenicia y Siria trajo nuevas ideas y riqueza. Esta fue la era de la escultura de Dálica, un estilo arcaico rígido, frontal y con pelucas de influencia egipcia, visto en Prinias y Hidreros. Los talleres de bronce de la cueva de Lida produjeron los famosos escudos votivos repujados con influencias asirias y ulartianas. Pero este renacimiento fue efímero. Hacia 630, hacia la creatividad cretense se extinguió. Durante la gran época de la Grecia clásica, Creta entró en un crepúsculo, se convirtió en un remanso cultural y político, desgarrado por luchas internas, sus grandes ciudades, como Cidonia siendo peones en los juegos de poder de samios y eginetas. La isla que había dado a Europa su primera gran civilización se convirtió simplemente en una fuente de arqueros y honderos mercenarios, su glorioso pasado minoico completamente enterrado y olvidado bajo los escombros de sus palacios. Gracias por escuchar, te invito a suscribirte para más contenido similar.